Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Hoy tenemos la entrevista a Jason. Ujú. Jason es un, hola, Jason es un joven políglota de Indonesia y juntos vamos a hablar de nuestro tema favorito, que es el aprendizaje de las lenguas. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? También Muy bien, bueno. muchas gracias. Gracias por Ujú, claro, concederme claro. un Ujú, voice. mucho. Ujú. Si no te importa, ¿te importaría presentarte primero? Pues yo me llamo Jason, soy de Indonesia, es un país en Asia. Tengo 18 años y ahora vivo aquí en Hamburgo, en Alemania, desde 2019. Ujú. Y pues creo ya, hace un año y medio que me mudé aquí, Muy a bien, Alemania. Sí. muy bien. ¿Y por qué motivos te mudaste a Alemania? Así, yo voy a estudiar aquí, en Alemania. Ujú. ¿Y qué estás estudiando, Jason? Si se puede saber. Yo voy a estudiar la ingeniería mecánica, Sí, sí, muy en bien, una universidad técnica aquí en Alemania. muy bien. Y tengo una serie de preguntas en español. Ujú, ujú, bueno. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? Ujú. Sí, practicando español. ¿Cuánto tiempo? Pues de verdad no estoy muy seguro, seguro porque empecé hace mucho tiempo, pero creo que fue... ¿sí? Sí, Sí, 2015 creo. 5 añitos, ¿no? cinco Ujú. años. Sí, pero... ¿Y, y cómo empezaste a estudiar? ¿En el colegio? Ah, ¿Solo? no. Em, yo, pues me interesa mucho los idiomas. Y sí, pero yo vivía en una ciudad bastante pequeña y significa que no podía visitar ningunos cursos de las lenguas porque no habían cursos. Pero de verdad también aprender los idiomas por mí mismo, pues sin ayuda de otras personas, pues que yo lo aprendo con libros y mi propio método. Esa era mi próxima pregunta. Mm. ¿Cuál ha sido Sí, tu sí. método para aprender Sí. español hasta el nivel que tienes ahora? Sí. Ya, ok, bueno. Antes de empezar a aprender el español, ya sabía un poquito de francés y italiano. De verdad, empecé a aprender el italiano eh, más temprano que el español. Pero ahora puedo hablar más español que, que italiano. Es, sí, es un poquito raro, pero sí, es la verdad. Pero sí, sí, ya voy a visitar ningunos cursos, ¿no? Y pues mi método fue que yo compré un libro, pero así, unos libros para aprender español. De verdad, en Indonesia hay también muchos libros para aprender español, porque creo que am, hay también la interesa de la gente que quiera aprender el español. Sí, hay muchos libros. ¿Qué Y libros son? Por ejemplo, Asimil o Teach Yourself o qué tipo sí, de... sí. Mi libro principal fue el Complete Spanish. Complete Spanish de Teach Yourself Publisher. Fue la versión traducida en Indonesia. Porque el libro La verdad, original es en inglés, ¿no? Pero ah, allí en Indonesia tenemos la versión Indonesia, que es más barato. Que ah, más barata que la versión en inglés. Y pues sí. Pero claro. también tenía otros libros que utilizaba. Y más o menos,
¿En cuánto tiempo tú sentiste que podías practicar español cuando tomaste tu Am, primera conversación de español? conversación de español. Pues al principio no tenía mucho contacto con los españoles o los hispanos hablantes. Mm, sí, tenía también unos amigos que son de Latinoamérica, pues de Colombia y Mm. de Brasil, pero él hablaba también el español. Yo no podía hablar el portugués y pues hablábamos en español. O sea, ¿y cuánto tiempo después de empezar con un libro? Creo que fue un año, más o Un año. menos, creo. Ujú. Sí, pero en la vida real que empecé a confesar en español, creo que fue 2019, creo. Quizá, Y no estoy muy seguro. estudiando a lo largo de todo este tiempo, ¿qué ha sido para ti lo más fácil y lo más difícil a la hora de estudiar el español? Pues, ujú. Am, Antes de esto, creo que yo no estoy seguro qué nivel yo tengo ahora, pero creo que es entre B1 o B2, pero sí, creo B1, B2, porque pues entender mucho cuando leo y cuando confesar. Pero Sí, yo por ahora que hacemos ahora, puedo entender muy bien, ¿no? Y lo que fue más... y pues la cosa más fácil, ¿no? La cosa más fácil de aprender el español. Creo que es el vocabulario. El ¿y por qué? vocabulario español es bastante fácil, creo, porque hay muchas similitudes, ¿no? Hay muchas similitudes del vocabulario inglés y del vocabulario español. Correcto. Y, y esto ayuda mucho, ¿no? Esto O sea, ayuda mucho a... tu inglés es mejor que tu español. Sí, esto me ayudaba mucho porque para entender, entender el idioma escrito, ¿no? Ujú. La cosa más difícil en español creo que son los tiempos de gramática, gramaticales, no los tiempos gramaticales, porque hay muchos en español. Ujú. Si O sea, comparamos, los- sí, sí, exacto. Y pues si comparamos el español y el alemán, ah, podemos ver que el español es muy, y pues mucho complicado, el más español complicado es más que el complicado que alemán el en este aspecto, y pues los tiempos, sí, interesante punto. Luego sí. hablaremos de ello. Y bueno, una última pregunta, porque no me gusta hacer vídeos muy largos. ¿Qué Ujú. consejo darías tú para una persona que Ujú. empieza Consejos para aprender español. quiere aprender español? ¿Qué Ujú. consejo podrías dar? Mm, el consejo mejor que puedo dar es que uno tiene que ser activo. Uno tiene que ser activo. Am, ah, Hay muchos hispanohablantes, ¿no? En todo el mundo. Los latinoamericanos, los españoles y también otra gente, la gente de otros países que hablan español. Y esto significa que tenemos muchas oportunidades de aprender español, ¿no? Que podemos encontrar muchos hispanohablantes, sí. Por ejemplo, yo conozco a amigos de Colombia, de Venezuela, de Argentina también, y también de México. Y Y pues una pregunta, tenemos mucho... ¿has estado alguna vez en España, Colombia, México? no, no, Ya, no. ya. Ahora no, todavía no. Pero creo que visitar España más tarde, pero creo. A ver, no estoy muy seguro. Por Corona no podemos hacer muchas cosas, ¿no? No, me interesa mucho porque, Mm, primero, mm. el consejo que tú das me parece buenísimo. Primero porque De ser activo, yo es muy importante.
Yo como soy profesor, he tenido muchos jóvenes de 18 años, incluso mayores, que Ujú. no hablan el español tan bien como tú, Sí. con la seguridad, porque no están motivados, Mm, sí, tienen... es muy importante que uno sea motivado en aprender español, ¿no? Si no es motivado, no va a ayudar, ¿no? No va a funcionar. Y pues sí. Y el otro motivo por el que te he preguntado eso, porque tú has aprendido una lengua Mm. sin estar en el país, o sea, siempre Sí, solo sí. Mm. desde casa. Sí, sí, gracias a Internet, que tenemos Internet ahora, ¿no? Y pues podemos comunicar con la gente que son de países muy lejos, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Ujú. Es, Muchas gracias. es la Muchas gracias. mejor posibilidad. Vamos a hacer ahora otra entrevista hablando varias lenguas. Vamos a terminar esta, ¿vale? Muchas Bueno, gracias. muchas, Hasta muchas gracias, sí.